Bueno, pasa con nosotros que no conectan. ¿Se acuerdan de las reglas para utilizar React Router entonces? ¿Qué teníamos que hacer? Acaba de crear como un router, pues que iba a ser único, que es el que contiene toda la app, y Listo, adentro se van poniendo las. correcto, esa es una de las reglas. Entonces tenemos un solo router. Ese router, ¿se acuerdan que había 3 tipos de router distintos? Profe, espere un momentico, que es que Juanes y Bravo se metieron a donde no era y están en un Zoom solos. De malas. Ay, que son las 2:30. Bueno, browser router es el que usamos. ¿No era el hash router? Hash router, sí, pues cualquiera de los dos. Recuerden que el browser router es el más parecido como a un servidor convencional, pero el hash router es el que nos serviría para GitHub Pages. Okay. Que lo que hace el hash es el que pone el hash antes de la ruta, cuando es como slash, hash, no sé qué. Entonces, bueno, hacemos browser router y si luego lo tenemos que cambiar, pues lo cambiamos. Simplemente es cambiarlo acá. Entonces, este es nuestro router. ¿Qué más necesitamos después de tener el router? Crear los routes, pues las rutas, y pues para eso toca importarlo y los links también. Listo, entonces el router es el enrutador, ¿cierto? Pero esto no se ve, ¿cierto? Esto es invisible. Entonces, simplemente el router está encargado de venir y revisar acá en la URL que hay y redirigirme a la ruta pues, que corresponda a lo que hay en la URL. Ya lo que se ve propiamente son las rutas. Entonces aquí tenemos que hacer un route. ¿Sí? Ahí se autoimportó. Y en la ruta es donde hacemos esa configuración. Entonces le vamos a decir en la ruta que cuando el path, pues, o la URL sea tal cosa, que muestre tal componente. Pues digamos, que cuando la ruta sea la ruta inicial, muestre el componente y le vamos a poner componente home, que no hemos creado. ¿Cierto? Bueno, ahorita les estaba contando que normalmente los componentes que ponemos aquí en las rutas, esos son los componentes que son containers. ¿Sí? O sea, al final todos son componentes, ¿cierto? Esto es app también es un componente. Pero estos componentes que yo pongo dentro de rutas, los separo en containers, pues porque representan al final páginas de mi aplicación o son contenedores de otros componentes. ¿Sí? Así como la app contiene estos componentes de acá. O sea, las páginas son containers y lo que tenga dentro de las páginas son componentes. Correcto, esa es una forma de verlo. Lo que pasa es que no necesariamente, si algo no es una página, no puede ser un container, no. Pero esa es una de las diferencias. ¿Vale? Entonces, básicamente, lo que sea que pongamos acá, lo pueden más o menos automáticamente saber que va en containers. Entonces, home, necesitamos un componente home, vamos a hacerlo en containers. Entonces, acabo de crear una nueva carpeta, home, y dentro de home el archivo home.jsx. Ah, bueno, vieron que esto... Ah, mentira, ni siquiera hemos visto si funcionó. Vamos a ver si funcionó. Lo que pasa es que como no tengo el home, pues no va a funcionar, pero al menos miren que sí cargo el app.jsx. Simplemente ponerle .jsx no altera nada esto de acá. Solamente le dice a Visual Studio Code que de una reconozca que esto es un archivo de React. Eso es lo único que hace. Yes. Hagamos el otro componente. Export. Y listo. En Home, ¿qué vamos a tener? Entonces,
Esto va a ser una fábrica de personas, de alguna forma, ¿cierto? Entonces acá vamos a tener un título. Entonces pongamos aquí simplemente un H1. Fábrica de personas. Y por acá vamos a tener un botón para iniciar. ¿Sí? Ya ese botón lo vamos a poner con componentes de Material UI. Entonces ya lo ponemos. Por ahora, pues voy a importar esto aquí para asegurarme de que esa primera ruta funciona. Entonces básicamente, si estoy en el pad slash, debe mostrarme el componente home que por dentro dice fábrica de personas. ¿Cierto? Entonces vamos a ver, ahí está, fábrica de personas. Si yo entro a una ruta distinta, que sería como esta ruta, por ejemplo, no debería mostrarme fábrica de personas, porque es una ruta distinta. ¿Por qué no está funcionando así? Por el exact. Lo del exact. Recuerden que la ruta va a tratar de coincidir esto con lo que hay acá, pero también sí lo contiene. Entonces, este contiene el slash, entonces es como una condición que se está cumpliendo. Para que no se cumpla, tendríamos que ponerle exact. Tiene que ser exactamente el slash y nada más. Entonces, miren que allí ya no se cumple, no muestra nada. Y si me voy a la ruta inicial, ahí sí se muestra. ¿Listo? Bueno, ahora sí, como vamos a usar Material UI, entonces yarn add @material UI core, creo que es. Bueno, eso mientras carga, entonces por acá lo que vamos a hacer es tener un botón. Entonces va a ser pues un botón de Material y va a decir iniciar construcción. ¿Listo? Bueno, botón, ya cargó Material, entonces vamos a ver si me deja importar. Ahí no me dejó. A veces pasa eso, ¿cierto? Yo instalo algo, pero el de una no lo reconoce. Ahí uno puede restart, sino que no sé si es... Sí, no, aquí no va a hacer. No, entonces aquí toca importarlo manualmente. Entonces import from Material UI Core y aquí ya va a aparecer button. Ahí está. Entonces button, iniciar construcción. Ahí está el botón. ¿Cierto? Si queremos que cambiarle la variante, contain y el color a primary, para que se vea azulito. Ahí está. ¿Listo? Sí. Bueno, cuando le demos a ese, clic a ese botón, iniciar construcción, ¿qué queremos que pase? Pues queremos que él me lleve a la ruta, digamos, la primera ruta de como del wizard para construir mi persona, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para navegar cuando le demos clic a un botón? Tengo que ponerlo en un link. Listo. Hay varias opciones. React Router tiene su propio link, ¿cierto? Que es el que me sirve para navegar entre rutas de React Router. Entonces, si yo pongo acá link, me aparece, miren, este tercero es el de React Router DOM. Aquí me dice dónde lo va a importar. Esos dos primeros son de Material, porque Material tiene su propio link. Pero el que necesitamos es el de React Router DOM. Entonces vamos a importar ese link de React Router DOM. Pongámosle aquí test. Y le decimos que cuando le demos clic nos mande a test. Entonces vamos a ver si funciona. Y ahí está ese link. Y cuando le doy clic me manda a test. ¿Cierto? Funciona. ¿Cuál es el problema? Se supone que yo estoy usando Material, pues es porque quiero que las cosas se vean así como en los estilos de Material. Entonces, ¿qué hago ahí? No se puede meter. Metes un link dentro de ese link.
meto un link dentro de este link, ¿cómo así? O sea, pues ahí donde dice text, puedes importar ¿Puedo hacer esto? ¿Es lo que dicen? como eso. Sí, también. Sí, vamos a ver. Entonces, listo, funciona. Pero miren lo que pasa acá. Si ven que el botón ahora quedó con Para el estilo. el estilo, ajá. Entonces, sí, funciona, pero no es lo ideal. Ya el mismo botón debería ser el responsable de esa acción. ¿Listo? ¿Qué podemos hacer? Hay dos formas. Una es decirle al botón que por detrás utilice el link. O sea, al botón le podemos decir component, como decirle, quiero que por detrás utilices un componente diferente. ¿Cuál componente? Ah, pues link, que es el link de React Router DOM. Sí, este link de acá. Y pues simplemente al mismo botón le ponemos to. Entonces, esa es una de las formas. Miren que ahí ya no tiene la línea, ya no tiene el estilo del React Router DOM y sigue funcionando. ¿Sí? Esa es una. La otra es decirle que en el onClick haga algo. Entonces, por acá le vamos a decir const handle click. Handle click. ¿Sí? Y aquí vamos a hacer algo. ¿Cómo le decimos que navegue? Aquí pues ya está funcionando el clic, ¿cierto? Aquí aparece navegar. ¿Cómo hacemos para que navegue a esa ruta test? Entonces podría meter ahí el link. El link así. Y Bueno. no. El redirect. Para que esto funcione, para que un componente se muestre, yo debo retornar el componente. Si yo retorno aquí, voy a retornar el componente, pero en esta función. Yo necesito retornar en esta de acá. Entonces yo nunca puedo poner componentes dentro de un handler, dentro de un evento. ¿Vale? Entonces, esta de acá no nos serviría. Nunca nos va a servir hacer un componente dentro de un handler. Un redirect. Bueno, el redirect pasa lo mismo. El redirect al final también es un componente. Entonces yo no puedo usar un componente dentro de un handler. El redirect solamente me sirve, yo lo retorno por acá, en la función principal del componente. No dentro de una función que es un evento. O sea, si fuera un if, sí. Si fuera un if, sí, claro. Si yo digo, bueno, si pasa alguna cosa especial, entonces redireccionamos. Que creo que es lo que hacíamos el otro día, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer entonces? Bueno, HTML tiene history, que es un API para poder controlar como lo que pasa cuando yo le doy en las flechitas. ¿Sí? Es la historia del navegador. Entonces yo al history le puedo decir push. Creo que hay uno que es solo push. Vamos a ver. Push y probemos. Test. Bueno, no, aquí me está diciendo que no. Bueno, window.history, vamos a ver. Y listo, no funcionó. Push me está diciendo que no es, que no sé si me estoy equivocando. Go, o será push state. Es que no, hace rato no uso este de push. Pero, no, mentira, me estoy equivocando. No es history, sino location. ¿Alguna vez usamos esto en web, se acuerdan? ¿O no? Entonces, más bien es location.href para yo decirle que vaya a otro sitio. Entonces, bueno, funciona, pero tiene una desventaja. No sé si se dieron cuenta qué pasó. Lo recarga, ¿cierto? Yo no necesito que lo recargue. Yo no quiero que lo recargue. ¿Vale? Entonces, esto lo haríamos si estuviéramos usando web, pues si no estuviéramos usando React. Como estamos usando React Router, entonces lo que vamos a usar es sí el history.
pero no el history que estaba tratando de usar ahorita, no el history de window, sino un history que es específico de React Router. ¿Se acuerdan que el otro día lo pasamos por acá por las propiedades? Que les mostré que en las propiedades venía match, history y location. ¿Se acuerdan? Sí, más o menos. En las propiedades de un componente que yo le paso a un route. También lo podemos sacar de otra forma, que es decir, const history es igual a use history. Y lo importamos de React Router DOM. ¿Ven? Entonces ahora history va a tener un history de React Router DOM. Y ahora sí podemos decir history.push test. Y este sí nos va a funcionar de la forma correcta. Entonces miren que acá me va a mandar, pero no recargó. ¿Sí ven? Sí. Entonces cualquiera de las dos formas está bien. Ya sea así con el history.push o cuando acá le pasamos el link y el to. ¿Vale? Bueno, voy a ir haciendo commits. Ustedes no me acuerdan de hacer commits. Estamos muy concentrados. Home. Listo. Entonces vamos a hacer el siguiente componente. El siguiente componente va a ser entonces la ruta con qué path. Digamos que vamos a tener, yo que sé, 3 pasos. Entonces, el primer paso va a ser identificar, ¿ves? Como que es la primera parte de la creación de un humano. Entonces, en el path identificar, y vamos a hacer un componente identify, que tampoco hemos creado. Entonces, vamos a crear ese componente. De nuevo, identify es un componente que yo le estoy pasando a una ruta. Entonces, lo más probable es que ese componente es un container, es un contenedor de otros componentes. ¿Cierto? Entonces acá lo voy a poner dentro de containers. Identify y identify. Bueno, me faltó el JSX. Listo. Uno puede hacer snippets para no tener que acordarse de hacer este mismo import todas las veces. No sé si les he mostrado cómo se hacen. No. ¿Quieren ver? Bastante útil. Yo los tengo, solo que no. Yo sí utilizo TypeScript pues, en todos mis proyectos, entonces yo los tengo para TypeScript. Pero no los tengo para JavaScript. Entonces me los voy a copiar de acá del TypeScript. Por ejemplo. Entonces lo voy a copiar al de JavaScript y les muestro cómo se hace. Entonces simplemente Ctrl-Shift-P, que es donde le sale acá la paleta de comandos, y aquí buscan snippets. Y necesitamos configurar un nuevo snippet. Entonces allí, y aquí les pide en qué lenguaje ese snippet se va a activar. Entonces vamos a buscar JavaScript y ponemos JavaScript React, ¿cierto? Entonces cuando estemos trabajando en JavaScript React, podemos usar este snippet. Y acá vamos a copiar este que me robé de allá, de mí mismo. ¿Cómo funciona un snippet? Este es el nombre del snippet. Entonces, este snippet yo le había puesto React Functional Component. React, ¿cierto? Prefix es lo que ustedes escriben para que el snippet se active. Entonces, yo tengo que escribir Create React Functional Component para que este snippet se active. Y en body ya es lo que él automáticamente va y escribe allá. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que escriba? Esto lo voy a borrar porque esto solo tiene sentido en TypeScript. Y vamos a escribir acá. Miren que esto es un arreglo. Y simplemente es un arreglo que cada string va a ser una línea de código. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que escriba? No, yo quiero que automáticamente escriba import everything as React from React. Luego quiero que deje una línea limpia. Y luego en la siguiente línea quiero que diga export const
y aquí va a ir algo. ¿Sí? Ese algo va a ser el nombre del componente. Pero yo eso todavía no lo sé. Entonces, cuando yo quiero aquí escribir algo, pero pues yo no sé qué es lo que quiero escribir, yo pongo un placeholder. Signo de pesos 1. Esto va a ser un tab. ¿Sí? Una especie de variable, algo que yo todavía no sé qué va a hacer. Entonces, export const, aquí va a ir el nombre, es igual a paréntesis, función tipo flecha, llaves. Por acá luego digamos que queremos, me faltó la coma, por acá queremos que una línea vacía, luego queremos retornar, ¿cierto? Retornar. Luego queremos cerrar y ya, creo que este sería todo nuestro snippet. Aquí ¿No tienen que... habría prop type? ¿Tanto? No, bueno, prop types también, sí, deberíamos. Y el Entonces. export del componente. Digo, pues de la... Sí, ya. el export pues ya quedó acá, pero claro, es que nosotros estábamos haciendo el export de otra forma, ¿cierto? Pero bueno, vamos a ver, import, ¿cómo era? Se me olvidó cómo es que importamos los prop types. Pero yo solo lo copio y lo pego, eso yo no me lo he aprendido. No, pues yo tampoco. Yo tampoco, claramente. Home.prop types es igual a no sé qué. Creo que es prop type. Vamos a ver si aquí me lo... No. Prop types. Que no estoy seguro si es de acá de React. No. No, profe. Pues, Es prop type from prop types. Prop es... pero esto va así. Sí. Listo, es así. Entonces, a copiar de acá. Entonces, import. Bueno, yo había puesto import. Prop types de prop types. Y por acá al final, entonces tendría que... Acá tendría que, bueno, una línea más. Y aquí tendría que decir 1. Miren que aquí puse signo de pesos 1, es el mismo que ya había puesto acá. Ya vamos a ver eso al final, cómo funciona. Entonces, 1.propTypes es igual a un objeto. Y acá pues simplemente cerramos ese objeto. No sabemos qué va a ir ahí. ¿Cierto? Y ya, eso es. Entonces, vamos a ver esto cómo funciona. Entonces acá, como este es .jsx, o sea, JavaScript React, si yo aquí le pongo create React, ¿ven? Aquí está. Create React Functional Component. Aquí me dice React Functional Component y aquí me muestra cuál va a ser el resultado. Vamos a ver. Miren, donde yo había puesto el signo de pesos 1, es donde queda el cursor. Entonces aquí yo puedo escribir identify. Y como puse el mismo, pues estoy escribiendo en los dos sitios al mismo tiempo. Oh my God. ¿Listo? ¿Tiene sentido? Ajá. Uno lo que puede hacer también es agregar, aquí pusimos signo de pesos 1, y uno luego puede agregar un signo de pesos 0, o uno puede agregar todos los signos de pesos que quiera. Entonces, por ejemplo, si yo pongo signo de pesos 1 y luego le pongo signo de pesos 2 aquí, y luego le pongo signo de pesos 0 aquí, signo de pesos 0 siempre es el último. ¿Vale? Entonces él va a ir 1, 2 y por último el 0. Entonces miren que aquí lo voy a volver a hacer. Si a ustedes les parece que todo esto de acá es mucho para escribir, entonces ustedes, no, yo qué sé, ustedes se van a acordar de que esto es Create React Functional Component, CRFC. Si yo cambio esto, eso es lo que tengo que escribir. Entonces vamos a ver, CRFC, ahí está. Primero estoy en el signo de pesos 1, ¿sí ven? Entonces aquí pongo Identify. Le voy a dar, voy a pulsar el botón Tab de tabulación. Entonces miren que se va a pasar a este siguiente. ¿Ven? Entonces aquí pongo props, yo qué sé. Y luego le voy a dar Tab de nuevo y queda en el 0, en el último. Entonces para eso son esos signos de peso. ¿Listo? Eso. Pero, profe, nosotros antes, o sea, siempre hacíamos como, creamos una función y el score lo hacíamos al final. A ver, ¿cuál es la diferencia de hacerlo?
La diferencia es luego cómo se importa. Cuando yo le digo export const identify, cuando lo voy a importar, lo importo así, miren. Home también lo exportamos así, entonces lo importo con llaves. Cuando no, y lo importamos sin llaves. Cuando es el default. Esa es la diferencia. Lo que pasa es que yo estoy más acostumbrado a hacerlo así porque este es como el más común en TypeScript. Entonces a veces se me olvida que acá trabajamos es con JavaScript normal. Pero da igual. Bueno, entonces en Identify, ¿qué vamos a tener en ese Identify? Bueno, hagamos un div para contener todo. ¿Y qué vamos a hacer acá? Bueno, Yo puedo realmente... poner nombre o algo, no sé. Ajá. Aquí lo voy a borrar los prop types porque cuando un componente pues no recibe propiedades, pues no tiene mucho sentido ponerle prop types. Y Identify no va a recibir propiedades. ¿Vale? Y props. Y props. Entonces, acabo de volver a poner create functional component, que no me voy a acordar luego de ese CRF. Listo. Entonces, en el identify, digamos que vamos a ponerle un nombre. Entonces, para ponerle un nombre a ese personaje, pues vamos a crear un input de tipo texto. Entonces, vamos a ver. Acá, listo, lo mismo. Como no necesita prop types, ahorrar esto. Y identify no está definido, entonces acá me hace falta importarlo. Listo. Entonces ahora, cuando yo le digo iniciar construcción, pues esto debería mandarme no a test, sino a ese identificar. ¿Cierto? Entonces acá en home, pues le va a decir, bueno, mándeme a identificar. Entonces vamos atrás y identificar. Listo, ahí está. Como ya estamos usando material, entonces en vez de un input, vamos a poner es un text field. Y le vamos a decir que esto tiene un par de propiedades. Entonces, por ejemplo, tiene un label que va a ser nombre del humano a construir. Entonces ahí está el nombre. Y bueno, como el label está tan largo, entonces queda ahí mal construido, ¿cierto? Entonces, corrijamos esto. Más bien, pongámosle simplemente nombre y acá vamos a poner es un título. Un H2 que sea identificar nuevo humano. Identificar nuevo humano, nombre. ¿Listo? Material me dice que pues si ya estás usando Material, no tiene mucho sentido que sigas usando H2 y componentes por defecto de HTML. Porque como Material tiene sus propios estilos y me da una forma fácil de yo manejar todos esos estilos desde Material, él no lo va a poder manejar bien si yo a veces uso H1, H2, P. ¿Vale? Entonces Material lo que me recomienda es no usar eso, sino usar Typography. No sé si lo han visto. No. Typography simplemente es como algo donde yo escribo texto. Entonces, si yo voy a escribir un texto, entonces lo pongo dentro de un typography. Y eso me lo va a poner como un P, pero ya con los estilos de Material. Entonces, con la fuente Roboto, pues, y lo que Material define. Si yo lo que quiero no es un P, sino un H2, pues yo le digo que la variante de esa tipografía va a ser H2. Entonces, lo pone un poquito enorme con el H4. Esto ahí está más civilizado. ¿Listo? Bueno, este mal le vamos a poner entonces un nombre. ¿Y qué otra cosa tienen las personas? Digamos que las personas de vez en cuando también tienen una cédula. ¿Listo? Entonces, nombre y cédula. Ahí están esas dos cosas. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué sería lo siguiente que tendríamos que hacer?
el género, que tenga género. O no sé si le vamos a poner otros campos. Si no, sería que guarde eso y pueda darle continuar, ¿no? Sí, vamos a poner más campos, pero en otros pasos. Por ahora, este paso que solo tenga estos dos. Listo. Entonces, si yo solo tengo estos dos, pues yo al final tengo que hacer algo con esta información. ¿Cierto? Sí. Esta información, yo la estoy definiendo aquí, pero ¿en dónde la voy a utilizar? En el app, ¿no? Porque no la va recolectando y las va pasando a los siguientes pasos. Ah, Bueno, no, yo sé- en el que tiene. Yo sé que voy a tener varios pasos y por último voy a tener un paso que es solo de visualización. O incluso ese paso de visualización va a ser transversal y se va a seguir viendo en cada uno de los pasos. Pero entonces, si yo quiero desde Identify compartir información con otro componente que está por fuera de Identify, ¿qué tengo que usar? Context. Debería ser context, ¿no? Sí, pues podría ser context. No es que necesariamente tenga que ser context. ¿Se acuerdan de cuál es la regla para saber si uso context o no? Content si Está global, ¿no? si están lejos, o sea, como de uno del otro. Ajá. Si están Bien. lejos o si es global, que es también la otra. Porque puede que algo esté lejos, pero que la comunicación sea de un componente a otro componente y ya. Pero si algo es global, pues se refiere como a que son varios componentes que se comunican. Entonces ahí también tiene sentido usar context, así no necesariamente estén tan lejos. ¿Sí? Este podría ser el caso, porque los componentes no están tan lejos, pero la misma información va a ser usada por varios componentes, digamos, por 3, 4 componentes, dependiendo de los pasos que tengan, más la visualización, más la galería. ¿Sí? Entonces son muchos componentes que comparten la misma información. Entonces aquí también tiene sentido usar el contexto. Entonces, bueno, voy a hacer un commit hasta aquí. Identify component. Les voy a poner el snippet en un archivo para que quede también en este repo. Voy a ponerlo como snippet.json. Creo que eso es un JSON. Y lo voy a poner acá, por acá afuera. Ah, esto no es un JSON, que tiene comentarios. Pero bueno, igual, vamos a borrar los comentarios. Y esta, no, esta sí la necesita. ¿Listo? Entonces también les queda ahí. Create, React, Components. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos Identify y ya, ya descubrimos que necesitamos el contexto. Entonces, ¿qué hay que hacer para usar el contexto? Tengo que crear un documento nuevo, no recuerdo de qué tipo era, y ahí se crea como qué cosas va a contener el contexto. Ujú. Entonces vamos a crear un nuevo archivo. ¿Ese archivo dónde lo guardamos? ¿Se acuerdan? Mm, Ese archivo es un componente, es un contenedor. ¿Qué es? Un componente. ¿Es un componente? sí, ¿no? Porque no sé, ya no sé. Pero para que sea un componente, tiene que, por ejemplo, tener JSX. O sea, tiene que tener esto. ¿El contexto tiene esto? ¿Tiene algo así, pues? ¿O no? Solo si tiene algo así, es un componente. Entonces, el contexto no es un componente. No recuerdo si la otra vez lo hicimos, pero esto yo usualmente lo pongo en una carpeta que se llama útiles. Como de utilidades. Son archivos que no son componentes, son JavaScript común y corriente, y pues son simplemente utilidades, cosas que yo uso en varios sitios. No me acuerdo si la otra vez también lo hicimos acá en útiles, o en dónde fue que lo hicimos.
Creo que sí. Bueno, útiles. Entonces le voy a poner un... ¿No? No, creo que la carpeta de útiles, no me acuerdo, pero creo que no. Bueno. Entonces, ¿cómo le vamos a poner este contexto? Entonces, pongámosle human context. Porque este contexto pues, va a guardar la información del humano. Human context.js. Este no es JSX. Este es solo JS, ¿no? Sería JSX si fuera un componente de React. Entonces, JS. Y acá vamos a crear ese contexto. Entonces, export const human context es igual a, aquí necesitamos, creo que igual necesitamos React. Ahí no me lo va a importar. Pero necesitamos React porque necesitamos create context. ¿Cierto? En este create context le tenemos que pasar el valor por defecto. Importar por acá. React. ¿Listo? ¿Qué cosas vamos a guardar en ese human context? Serían como las variables de cada paso, ¿no? ¿Qué información va arrojando cada paso y se guardaría allí? Sí. ¿Qué información va arrojando cada paso? Entonces, ¿qué información necesitamos hasta ahora? El nombre y la cédula. Entonces, name, que por defecto pues va a estar vacío, y cédula, pues, digámosle que es un ID, también va a estar vacío. ¿Listo? ¿Qué más necesitamos? ¿Algo más? No, por ahora no. Listo. Entonces, después de que ya creamos ese human context, ahora ¿qué hay que hacer? Recuerden que el contexto tiene 3 pasos, claro. Uno es crear el contexto como tal, que ya lo creamos, pero luego hay que proveer el contexto y usar el contexto. Proveer el contexto se hace como en el sitio más alto, de alguna forma, en el que se quiera compartir esa información. Entonces, por ejemplo, en el app, porque dentro del app es donde están todos los componentes con los que yo quiero compartir esa misma información. ¿Sí? Entonces acá el app va a ser el dueño de la información al final y va a usar el contexto para compartirla con todos los otros componentes. O sea que él no se llenaría, digámoslo así, en Identify, que es donde está el nombre y la cédula, sino aquí. ¿No se llenaría? ¿Cómo así? O sea, no se le metería la información, se le pondría la información de nombre y cédula. No, sí se llena desde Identify, pero Identify no puede ser el dueño de la información. Esto sigue funcionando igual que antes, que si alguien como Identify es el dueño, los que están arriba pues no van a poder ver esa información como app. Si la información está en app, ¿cómo? ¿La información queda en app? Sí, la información queda en app. Solo que a través del contexto yo puedo compartirla con todo el que yo quiera que esté dentro de app. Por eso yo tengo que buscar el componente más grande, más alto. O sea, que digamos que de Identify pasa a app y app lo puede compartir con los demás que necesiten usar esa información, ¿ok? Sí, más o menos. Realmente ni siquiera tiene que volver a app, solo que app es el puente, pero después de que están conectados, ya Identify lo puede compartir directamente con Home. ¿Se acuerdan cómo lo usamos el otro día?